Bien, pues nuevamente agradecemos la participación, en este caso de la profesora Citlali Ruiz Solórzano, que nos presenta crear y grabar video presentaciones como estrategia de aprendizaje evaluación. Profesora, adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Esta es una estrategia que elaboramos su servidora Citlali Ruiz Solórzano, el profesor Rubén Cepeda Rodríguez en el CCH Naucalpan y nos asesora la doctora Margarita Flores Cepeda de la FES Cuautitlán. Pues se trata de que los alumnos crearan y grabaran una videopresentación como estrategia de cierre de la unidad 2 de nuestro programa de Química 4. Ellos son alumnos de sexto semestre del bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Trabajamos yo 5 grupos, el profesor otros 5 grupos, aproximadamente 200 estudiantes, 100 yo, 100 el profesor y bueno, como ustedes sabrán, siempre en los grupos hay quien desde el principio del semestre abandona y hay otros que ya casi van a terminar y de todos modos un poquito antes se van. Entonces, por eso el grupo no, el número no está exacto. Al principio pensábamos que iban a ser 220 porque los grupos son de 25 grupos cada uno, perdón, de 25 alumnos cada uno, pero sí se recortaron a 20 alumnos aproximadamente por. La unidad 2, el nombre es el estudio de los polímeros y su impacto en la actualidad. En la unidad 1 se habló del petróleo, básicamente carbono, sus propiedades, y después el petróleo, su destilación, y empezar con la petroquímica, con las reacciones de los hidrocarburos. Y también compuestos halogenados, oxigenados y nitrogenados. A mí me parece fundamental ver el contexto en el que estuvimos trabajando nosotros en este año que pasó. Nuestros alumnos de sexto semestre vienen de una secundaria casi totalmente en línea. Recuerden que por la pandemia, sindemia ya más bien porque fueron varios pues las situaciones difíciles con el COVID, ellos prácticamente toda su secundaria la cursaron en línea. Y la química 1 y 2 que ellos cursan en el primer y segundo semestre, en el primer semestre química 1 fue en línea y química 2 fue en la llamada modalidad mixta que se implementó aquí en la UNAM y que recordarán que íbamos con grupos que no estaban completos, grupos del 50% más o menos, en donde había papás que no dejaban ir a sus hijos a la escuela. Entonces ahí verán una foto de cómo estaban estos grupos en química 1 y 2, muy poquitos alumnos, mesas muy vacías, poquitas personas. Luego ellos en el tercer y cuarto semestre no llevan química, llevan biología y física, también ciencias, método experimental, pero la química la vuelven a llevar hasta quinto semestre. Ahí es cuando cursan química 3 y la que estamos ahorita, esta estrategia corresponde a la química 4. Desafortunadamente por esa situación se notó una carencia en sus conocimientos, tanto conceptuales, pero sobre todo en los procedimentales. A la hora de hacer una pesada, por ejemplo, pipetear, cualquier operación básica de un laboratorio era para ellos desconocida. Entonces, hubo que hacer muchos ajustes y sobre todo que al cursar la química 1 y 2 van los principios de la química, pues teníamos alumnos que sí, ya saben ustedes que en línea hubo quien estaba muy atento, trabajaba bastante bien las actividades, pero hubo quien de plano pues no, tomaron un ritmo de trabajo y era muy fácil que, bueno, pues digámoslo así, que fingieran o que no se hicieran algunas actividades y eso sí, en lo presencial se nota
totalmente cuando vienen con algunas carencias. Entonces hubo que empezar con principios fundamentales del carbono, de las propiedades del carbono, de empezar con los primeros hidrocarburos, tabla periódica, etcétera. Yo los tuve química 3, que es más química inorgánica, y esta actividad es de química 4, que es química orgánica. Bueno, esta estrategia, los propósitos para ser acorde con el programa y también con el modelo educativo del colegio, pues su objetivo conceptual era dejar establecida la relación estructura química y propiedades. Cómo la estructura química determina las propiedades de todas las sustancias y mezclas de sustancias, etc. Y en lo procedimental estaba un poco más enfocado a la cuestión de forma, que es desarrollar su capacidad de sintetizar información y de elaborar, en este caso, como es una videopresentación, diapositivas que sean atractivas y que sean muy concisas a la hora de que ellos las presenten, que la información sea muy visual. Y en lo actitudinal sí abarcamos varios aspectos, entre ellos, pues como es una estrategia de cierre de todo un semestre y prácticamente de todo el año de trabajo, pues entonces es la valoración de la ciencia como algo fundamental en el desarrollo de los materiales, de los nuevos materiales que nosotros traemos en todos estos dispositivos que estamos actualmente usando en la medicina, en los viajes espaciales, por todos lados. Y para hacer contacto con la primera unidad, la valoración del petróleo como un recurso fundamental, estratégico, que no ha pasado de moda ni que se va a terminar ya, sino que es un recurso fundamental que se sigue almacenando, que se sigue utilizando y que no, su principal función es producir combustibles. Su principal función es producir una infinidad de materiales y artículos fundamentales en nuestra vida. Y reflexionar sobre la importancia de que todos estos materiales van a tener que ser desechados en algún momento porque tienen un tiempo de vida y entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Generalmente se nos hace muy fácil, los tiramos a la basura y pensamos que ya desaparecieron, eso no sucede y todas las problemáticas que su disposición, su mala disposición final conllevan. Y por otro lado, pues entender que el trabajo colaborativo, que es el que se promueve en nuestro colegio y en la mayoría de los institutos, enriquece. Enriquece cuando se ponen en práctica los valores fundamentales, los valores humanos de respeto, tolerancia, etcétera. Entonces, bueno, pues como un resumen decimos esto es una estrategia de aprendizaje, evaluación, está enfocada en ambas cosas, en hacer un cierre del aprendizaje, pero también en evaluarlos. Este proceso se lleva a cabo en nuestras aulas laboratorio. Nosotros en el CCH tenemos aulas laboratorio. Todo el tiempo tenemos a la disponibilidad de materiales y equipo, pero equipo de laboratorio químico, pero esto se va más enfocado a la tecnología. Entonces, por eso les menciono que en estas aulas laboratorio tenemos acceso a internet y nosotros la ocupamos con sus teléfonos celulares, hacemos algunas actividades porque es muy raro el alumno que lleva alguna tableta o alguna computadora personal, pero en el caso de que necesitemos, como en esta estrategia, tenemos un centro de cómputo en el que hay computadoras suficientes para que ellos trabajen en forma personal y bueno, comunicándose ya con algún medio, alguna red. Y también es el ABP, la metodología que empleamos para llevar a cabo esta estrategia que se basa en la importancia de los polímeros, sus propiedades y las problemáticas que se generan.
Pues recordaremos, ya la maestra también trabajó el ABP y recordaremos que esta es una metodología que es pues muy útil cuando queremos centrar la actividad en el estudiante. Les damos un tema. Este tema fue guiado de cierta manera, pero van a darse cuenta cómo ellos escogieron un artículo, un objeto de su interés para que resultara atractivo para ellos. Y también quedó bien definido cuál era el producto final que queríamos, que era la videopresentación con la rúbrica. Ellos tuvieron que planificar, investigar, hicieron el análisis y la síntesis de la información, presentaron su producto ya en forma presencial y fueron evaluados mientras presentaban y también con la videopresentación que subieron al grupo de Teams. La asignación del tema fue diversa, casi que fue por número de lista o en ocasiones en grupos dicen, yo puedo trabajar algún tema. Estos temas están escogidos porque hablan de polímeros naturales como el caucho, la celulosa, la seda, para no olvidar que los polímeros en su mayoría son polímeros naturales. Pero también están el polietileno, el polipropileno, que son polímeros sintéticos y que nos enlazan a la primera unidad del petróleo y la petroquímica. Pero también vienen actividades de diario como caminar, albergue, vestido, o algunos temas más específicos como el espacio, como las prótesis. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Si ellos les tocaba una temática como el sonido, tenían que investigar qué relación hay entre el sonido y los polímeros. En un principio a algunos se les hacía complicado, pero ya después decían, pues los audífonos, las bocinas, muchos equipos reproducen el sonido y tienen que ver el sonido con los polímeros. Y así cada uno de los temas. Bueno, ya que escogían ya que veían la relación entre el sonido y los polímeros, escogían un artículo, que podrían ser, por ejemplo, los audífonos. Y se iban a poner a investigar sobre audífonos. Ajá. O si yo les daba un tema como polietileno, entonces decían, ¿qué es todo lo que se puede fabricar con polietileno? Infinidad de cosas se fabrican con polietileno. Y entonces ellos escogían un artículo de su interés y se ponían a investigar sobre el artículo de su interés. La secuencia tiene 7 etapas, las primeras 5 dicen virtuales, pero aquí sí hay una diferencia porque aunque son virtuales, todo el tiempo está uno asesorándolos. De hecho, las 3 primeras partes son virtuales, se puede decir porque están trabajando con medios digitales, utilizando aplicaciones, investigando en la red, pero siempre con la guía de nosotros. Sí. Y las etapas finales son presenciales. La etapa de evaluación del producto y la retroalimentación en el salón de clases, en cada uno de los salones, ahí fue la retroalimentación. Esta es la rúbrica. Los primeros 4 pasos son relacionados con los polímeros en general, después con el objeto que seleccionaron y también nos fuimos a cuestiones de diseño de su videopresentación. Estos son los resultados de evaluación de la rúbrica, en los que se ven los puntos bajos en la estructura y propiedades, o por ejemplo en el proceso de obtención en cuanto a lo general, porque omitieron particularidades que se pidieron en la rúbrica. No es totalmente que hayan omitido algún paso, sino que omitieron algunas particularidades porque se evaluaba con un punto si se cumplía a cabalidad, 0 si se cumplía parcialmente y -1 si se omitía, que fue muy raro que omitieran algún punto. Esta es la lista de cotejo con la que se evaluó la exposición, porque a mí me parece muy importante que hagan trabajo escrito, que hagan
producto que se pueda tangible, pero a mí la exposición es cuando me dicen lo que aprendieron realmente. Entonces, esta parte fue muy importante. Aquí están los resultados de la exposición. El más bajo fue la entrega por las dificultades a la hora de editar su grabación, de grabar, porque es presentación pero grabada, hay que grabar. Aquí está, ya no nos va a dar tiempo, un ejemplo no se alcanza a ver, pero bueno, en cuanto a la estrategia, pues debido a que es ABP, fue interactiva, se puede adaptar a cualquier contenido, el diseño que que resulte es atractivo, la evaluación se hizo contextualizada, comprendieron, buscaron información y la sintetizaron y pues practicaron sus valores y reflexionaron. Y como trabajo futuro, pues es seguir utilizándola como evaluación sumativa, porque fue evaluación sumativa en lugar de examen o lo que sea. Esta fue la manera de evaluarlos, ese 50% de su calificación. Y pienso que debemos de seguirla utilizando también como formativa y empezar a trabajar con ella desde un principio para que no se presenten los mismos problemas que se presentaron de edición o de subir el video, les cuesta mucho trabajo porque son archivos un poco grandes antes de subirlo. Pues muchas gracias. Procedemos a la fase de preguntas. Si ustedes tienen alguna inquietud al respecto del trabajo desarrollado por la profesora, les pediríamos, por favor, nos lo indiquen para poder pasar a la fase. ¿Alguien que quisiera preguntar? Sí, profesora, gracias. Maestra, me parece muy interesante la estrategia que llevó a cabo. Es una manera en la cual el estudiante se ve que química tiene una gran utilidad y que no la vean con ese escepticismo de no quererla acusar porque no le ven cuál es la utilidad. Y al retomar usted ejemplos de la vida cotidiana, pues eso favorece mucho. A mí me gustaría preguntarle, esta estrategia que la toma como una evaluación sumativa, usted anteriormente revisó todas las cuestiones temáticas que se incluyen en su programa y como cierre realiza esta actividad. Exactamente. Y ¿qué diferencias ha observado con respecto a la forma tradicional, por decirlo de esa manera, que antes la utilizaba? Obviamente que hay muchas diferencias por la cuestión de la pandemia, en donde vemos que los estudiantes tienen muchas deficiencias de aprendizaje, pero en cuestión de actitud de los estudiantes, ¿qué fue lo que usted observó? Me gustaría. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, fue muy interesante y esta evaluación precisamente surgió por la necesidad de hacer algo que los motivara a aprender a dejar esta relación estructura propiedades bien establecida, que se interesaran en un tema, que se interesaran en algo y no la había aplicado como tal. Generalmente hacemos cierres que no son el examen final, pero yo necesitaba algo que se adaptara a esas deficiencias que traían. Si usted se da cuenta, no profundizamos en interacciones inter e intramoleculares, no llegamos, no pudimos llegar, pero yo pienso que quedó bien establecido en un primer nivel, esta relación, que trabajaron muy a gusto, muy animados y que, bueno, incluso hay quien dice, voy a seguir estudiando química porque no la sintió como una dificultad o algo ajeno. Entonces, no la podría comparar porque no la he utilizado antes, pero fue adaptada al contexto. Gracias, maestra. Gracias. Felicidades por su trabajo. Gracias. Muchas gracias, profesora. ¿Alguien más que quisiera participar? Sí, profesora. Profesora Citlali. Sí, gracias. Bueno, aparte de que la rúbrica que incluyó me pareció bastante completa y puntualiza muy bien a dónde se quiere llegar y eso ayuda mucho a los estudiantes, sobre todo cuando tienen estas deficiencias en la continuidad de
de la educación en la secundaria, como bien lo comento. Dos preguntas. Sí. Una, menciona sobre los combustibles fósiles que el mayor uso no es en el transporte, sino en todo lo demás, ¿no? La vida diaria que tenemos. ¿Tenemos algún porcentaje de cuánto es realmente lo que se utiliza en transporte? Es el mayor porcentaje. Desafortunadamente, seguimos utilizando al petróleo como fuente de combustibles principalmente, y sobre todo en países como el nuestro, pero de hecho, como del proceso de refinación normal, no se abastece toda la gasolina y el diésel y los diferentes combustibles que se necesitan, pues ya hay otros procesos alternos que de moléculas más grandes o más pequeñas, ya saben que la gasolina está en un rango de tamaño, entonces de moléculas más grandes se parten, que es el llamado cracking, o partículas más pequeñas se juntan para dar gasolina, pero es más del 60% Ok. el que se ocupa. Gracias, profesora. Y la segunda pregunta, ¿cómo se logra o cómo lograron ustedes mantener la atención del alumno en en esta emergencia sanitaria? Y bueno, sobre todo en un área tan difícil donde es un laboratorio y donde hay que hacer, bueno, experimentos o no solamente investigación, sino hacer actividades manuales. ¿Cómo lo lograron? Bueno, afortunadamente nosotros tenemos máximo 25 alumnos por grupo. Eso para nosotros es bastante bueno, considerando que hay Ajá. materias que tienen 50 alumnos, ¿no? Entonces, el 25 ya para nosotros es ventaja. Y bueno, pues creo que también tiene que ver con uno, ¿no? Yo cuando vamos al laboratorio o a actividad experimental, creo que me transformo un poco. Y entonces estas son las reglas, y el que sale de las reglas, pues les decimos va a tener que irse, pero generalmente nadie se va, generalmente se ajustan. Y las actividades que siempre proponemos están muy cuidadas en cuanto a la seguridad. En cuanto a la seguridad, están muy cuidados los materiales que utilizamos, y no falta que se rompa algo de equipo de vez en vez, pero buscamos que sean atractivas. Ya sabe, uno hace circo, maroma y teatro. Claro. Y que sean atractivas y que sean seguras. Y les gusta, finalmente a ellos experimentar es lo que más quisieran hacer. Gracias, profesora. Muchas gracias, profesores. Y bueno, llegamos al tiempo y Sí. quisiera agradecer Yo me puedo quedar aquí. a la profesora pues su presentación, y como bien dijo, la pasión que presenta el docente es un elemento para poder llegar a sus estudiantes. Una enseñanza sin pasión no permite que el estudiante llegue a sus objetivos de ninguna forma. Y cada uno de los productos que ustedes presentaron, tanto la profesora Reina como usted, son sin duda elementos que los va a llevar a que ellos puedan expresarse de la forma que ustedes quisieron orientarlos. Muchísimas gracias y felicitamos Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, a todos. Bien.